Buenos días. Vamos a continuar con la carta de los Efesios, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 23. Voy a leer en la traducción, en la versión de las Américas. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Cuando leemos textos así, podemos darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios y de cómo Él ha derramado su amor y su misericordia para con su Iglesia, para con nosotros. ¿Cómo pensamos que se puede conocer mejor a alguien? ¿Cómo puedes conocer mejor, por ejemplo, si estás casado, a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo la puedo conocer o cómo le puedo conocer mejor? Pues hablando con esa persona, ¿verdad? Y que esa persona me hable a mí también, que haya comunicación, que podamos conocernos mutuamente. ¿O cómo podemos conocer a nuestro hijo o a nuestro padre o a nuestra madre? Pasando tiempo con esa persona, hablando con esa persona, escuchando a esa persona. Y es de esta manera, por ejemplo, los que estamos casados, que año tras año, en vez de convertirse nuestro matrimonio en una rutina o en un aburrimiento, se puede convertir en una bendición de conocer a la otra persona y de tener más comunión con ella. O con un hermano de la iglesia, con un amigo, con un compañero, etc. Así funcionan las relaciones. Y es la única forma de conocer a otra persona. Ahora, ¿cómo podemos conocer más a Dios? ¿Cómo podemos conocer más a Jesús? ¿De qué manera? Pues de la misma manera, hablando con Él y escuchando su palabra. No hay otra forma. Si nos fijamos en el versículo 15, dice, por esta razón, es decir, por todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Y qué es lo que hemos visto anteriormente? Vamos a repasarlo muy brevemente. Versículo 3, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos. Versículo 6, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre. Versículo 8, nos ha hecho abundar para con nosotros la gracia. Versículo 9, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 11, hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados. Versículo 13, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, este Espíritu Santo nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia. Estas son algunas de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, algunas de las riquezas
que Dios nos ha dado. Y no son riquezas precisamente de oro, plata, rubíes o diamantes. No son riquezas materiales que hoy están y mañana pueden ser destruidas. Son riquezas eternas, infondables, que no podemos ni siquiera llegar a rascar un poquito. Pero Dios nos da la oportunidad de conocerle más y más. Realmente lo que encontramos aquí es un verdadero conocimiento de Él, un verdadero conocimiento de Él. Y esto es importante, el conocimiento de Él, en mi oración y anhelo. Es importante mi conocimiento de Él y es importante también mi conocimiento de la Iglesia. Y estos tres conceptos vamos a verlo hoy, en esta mañana. Por esta razón, por todas estas razones, porque Dios ha obrado poderosamente en su Iglesia, en este caso en la Iglesia de Éfeso, por esta razón, yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Esta debe ser la consecuencia de la obra de Dios en su Iglesia. Cuando todas estas cosas han ocurrido, estas que hemos visto anteriormente, lo consecuente, lo normal, sería estas dos cosas que vemos aquí. La fe en el Señor Jesús, que se vea, que sea notoria, y el amor por todos los santos. Esto es lo que Pablo está escuchando. Pablo está escuchando esto cuando está encarcelado. Él está encarcelado y tenemos que tener en cuenta esto a lo largo de este pasaje y de toda la epístola. Y él ha escuchado, no porque haya ido a Éfeso, sino que ha escuchado de hermanos o incluso a lo mejor de personas que no son creyentes, pero que han pasado cerca de él y se lo han dicho, de la fe que tenían los efesios en el Señor Jesucristo y del amor por todos los santos. Es decir, había una verdadera comunión y amor entre los hermanos. Pero esto no ocurre porque sí, ocurre porque Dios interviene y obra poderosamente, como hemos visto en la primera parte del capítulo 1. Y en el versículo 16 vemos cómo Pablo ora. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. La situación de Pablo era para, quizá alguno de nosotros estaríamos lloriqueando y diciendo, por favor, orad por mí, estoy encarcelado, estoy en una situación muy difícil, no sé si voy a morir, estoy muy apesadumbrado, deprimido, etcétera, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí en Pablo no es eso. Pablo no está preocupado en sí o de sí mismo, está preocupado por los efesios. Y cuando ora, no ora por sí mismo, sino por los demás. Vemos una actitud en esto. Ahora, ¿por qué Pablo tiene esta actitud? ¿Por qué Pablo tiene esta actitud? Porque era una persona íntegra en oración y en el conocimiento de Cristo. Pero la tendencia del ser humano, la tendencia de cada uno de nosotros es a ser egoísta, a pedir por mí y por mí. Había un dicho cuando era niño, yo jugaba mucho al escondite, y el último podía salvar a todos los demás, y llegaba y decía, por mí, por todos mis compañeros, por mí el primero. Pues esa es la actitud del ser humano, por mí el primero. Yo soy lo más importante y entonces oro por mis enfermedades, oro por mis dolores, por mis depresiones, por mis calamidades, por mis pecados, por mí, por mí, por mí. Pero lo que vemos aquí en Pablo, y es un ejemplo a seguir, es que se preocupaba y oraba por los demás, como Cristo también hacía. Se preocupaba y oraba al Padre por los demás. Una pregunta sería, ¿tengo esta actitud delante de Dios? ¿Tengo esta actitud en la Iglesia? Es una pregunta interesante. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿qué
¿Qué pide Pablo en sus oraciones? ¿Cuál es su anhelo y su oración? ¿Sus oraciones es por los bienes materiales de los efesios? No. Su oración es por sus enfermedades, que no está mal orar y pedir para que el Señor provea y nos permita vivir de una manera digna. No está mal hacerlo. Pero vemos que la actitud de Pablo no era esa. Tampoco era pedir por las enfermedades de la iglesia de los Efesios. No es malo pedir por los enfermos. Pero la prioridad de Pablo no era esta. La prioridad en las oraciones de Pablo era el crecimiento espiritual de las iglesias, el crecimiento espiritual de cada uno de las personas en las iglesias, y en este caso en Éfeso, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Y esta es la clave. ¿Cómo puedo crecer más en el Señor? Teniendo un mayor conocimiento de Él cada día de mi vida hasta que parta con Él. ¿Cómo puede mi vida crecer más y más? ¿Cómo puede la Iglesia crecer más y más? Cuando crece en el conocimiento del Dios vivo. Qué importante es la oración. Como he dicho al principio, ¿cómo se puede conocer más a Dios? Una forma es mediante la oración. Pablo la practicaba a diario, constantemente. Dice Mateo, no hace falta que lo busquéis, Mateo 7, 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Bueno, esto sería relacionado con lo de con las consecuencias de todo lo que Dios hace, ¿no? Pero lo que quería era hablar de 30 aspectos de la oración. No os asustéis, no voy a leer 30 pasajes, pero sí los voy a enumerar muy rápidamente y va a ser un minuto. Sobre las cosas que dice la palabra sobre la oración y cómo debe ser la oración. Debemos orar por los que nos hacen daño. No debemos orar para ser vistos, sino en secreto, no usando repeticiones, buscando la voluntad de Dios en todo, para no entrar en tentación. No debe ser algo rutinario y debe ser por mucho tiempo. Debe ser algo habitual. Debemos perdonar a otros en oración. En lugares desiertos, por varias horas, humillándonos delante de Él, en todo tiempo, en el sufrimiento, como iglesia juntos. Debe ser una labor de los líderes, de los pastores. Deben dedicarse a la oración. Para nombrar ancianos y diáconos, característica del verdadero creyente. Son escuchadas por Dios las oraciones. La Iglesia ora por alguien, intercede por alguien, antes de encomendar a alguien, por los enfermos. Debemos ser constantes en la oración, interceder unos por otros. Debemos orar con pleno conocimiento. Cuando oramos, cooperamos con la obra de Dios. Debe ser en todo tiempo y con perseverancia. Deben ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Deben ser con acción de gracias. Para que la palabra del Señor corra, también debemos de orar. Y debemos de orar por todos los hombres y gobernantes. He sacado algunas cosas de algunos textos y, por supuesto, no voy a ir a cada uno de los textos ni de los pasajes porque entonces solamente hablaríamos de eso hoy. Pero lo que quiero hacer resaltar es la importancia de la oración. La oración es cuando yo con Dios. Igual que cuando hablo con mi esposa, con mi hijo o con un amigo. ¿Cómo puedo conocer más a Dios? Hablando con Él. Hablando con Él. Delante de Él. Esa es la forma, ese es el medio de gracia que Dios ha dejado. Es el medio de gracia que utilizaba también Pablo. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo paso delante de Él? ¿Cuánto tiempo paso en oración al día? ¿Cuántas veces voy a Él? ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Mi vida de oración realmente es anhelando conocerle? ¿Pasando tiempo íntimo con Él? Esto era lo que hacía el Señor Jesús. Oraba constantemente al Padre. Constantemente. Vemos que el apóstol Pablo también practicaba la oración. Es vital para poder conocer al Señor Jesús,
es vital para nuestro crecimiento la oración. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo paso en oración y cómo puedo remediar esto? Pues pasando más tiempo. Pasando más tiempo, orando en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, vaya donde vaya, esté donde esté, estando con mi Señor, cerca. La importancia de la oración es vital, pero también es importante que como cuerpo, juntos, oremos al Señor. Vayamos a Él en oración, como cuerpo, juntos, porque así lo enseña su palabra. Y también es importante para nuestro crecimiento como cuerpo. Bueno, habiendo hecho esta reflexión, ¿qué otra manera importante hay de conocer a Dios? A través de las Escrituras. Dios nos habla a través de las Escrituras, una y otra vez. Y lanzaría la misma pregunta, ¿cuánto tiempo paso delante de las Escrituras? Y no estoy hablando de escuchar una predicación online, que no está mal hacerlo. No estoy hablando de escuchar un devocional, que no está mal hacerlo. Estoy hablando de sentarme delante de la palabra de Dios, delante de un texto y estudiarlo, escudriñarlo, hacerle preguntas a ese texto y ver cómo Dios me habla. Así es la única manera de conocer al Dios vivo. Así es como Dios nos habla, es el medio, su palabra. ¿Cuánto tiempo paso? Y me incluyo yo, delante de Dios estudiando su palabra. Bueno, es una reflexión que quería hacer. En Mateo 22, 29 dice, aquí estaba Jesús hablando con entendidos de la ley, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué erraban? Porque no conocían realmente las Escrituras y el poder de Dios, hablando de la resurrección. Porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, está hablando de un tema. Pero erraban porque desconocían las Escrituras. De igual manera nosotros podemos errar si no conocemos las Escrituras. Dice Hechos 17:11. Y estos, está hablando de Berea, habría que leer el contexto, ¿vale? No me quiero enrollar mucho en eso. Pero dice, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto trajo conversiones y crecimiento a sus vidas. La importancia de la palabra. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es importantísima. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dedico a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a la palabra de Dios? Esto es como una tabla de multiplicar. Cuanto más tiempo dedique a la palabra de Dios, más voy a conocer de sus riquezas. Si no dedico tiempo a la palabra de Dios, no aprenderé esas riquezas. Es así de sencillo. Aunque Dios tiene poder para obrar y para mostrarnos, pero utiliza su palabra y utiliza la oración para todas estas cosas. Mi conocimiento de Él. Dice en el versículo 17, ¿qué es lo que pide Pablo? Pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento. Mi oración es la siguiente, dice Pablo. Voy a pedir para que no paséis hambre, por vuestros bienes materiales, por vuestras enfermedades, porque, yo qué sé, por cualquier cosa que se os pueda ocurrir. No.
Dice el 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Iluminados por quién? Por Dios. ¿De qué manera? Pues lo hemos visto, ¿verdad? Que vuestro corazón sea iluminado. Ahora, hay un propósito en todo esto. ¿Para qué quiere Pablo que el corazón de los efesios sea iluminado por Dios? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. 1. 2. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y 3. Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Estas 3 cosas, y vamos a analizarlas. Para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Y cuál es la esperanza de su llamamiento? Según la palabra. ¿Cuál es la esperanza? Esto es igual, podríamos leer montones de textos. No lo vamos a hacer. Pero voy a leer uno. Romanos 8:22. Si queréis podéis acompañarme. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y qué es lo que esperamos? La redención de nuestro cuerpo, la venida del Señor Jesucristo, su manifestación en gloria, la resurrección de nuestro cuerpo. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto ni dolor. Tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Pienso en esto constantemente. Pensamos constantemente en la esperanza de su llamamiento, porque nuestra esperanza está en los cielos, no está en las cosas que vemos aquí. Por eso Pablo les pide oración por esto, porque si nuestros ojos constantemente están puestos en la esperanza, nuestras vidas se van a mover conforme a esa esperanza, no conforme a las cosas que vemos en este mundo o a las cosas materiales. ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Cuál es el motor de tu vida? Uno de los motores debería ser la esperanza de su llamamiento. Y Pablo ora aquí para que conozcamos más y más esta esperanza. ¿Y cómo podemos conocer más y más esta esperanza? Yendo a su palabra, viendo los pasajes que hablan de esta esperanza. Y podríamos hablar de muchos pasajes. Algunos de ellos dice que está guardada esta esperanza en los cielos, que resucitaremos en su venida, que estamos esperando su manifestación, que tenemos una herencia reservada en los cielos, que seremos semejantes a Él. Estas son algunas cosas que dicen algunos textos sobre la herencia que tenemos en Él. Es importante que conozcamos muy bien la herencia, aunque no sabemos cómo va a ser el cielo, no sabemos cómo va a ser nuestro cuerpo, no sabemos muchas cosas, pero es importante que sepamos que va a ser así y que esto es lo que debe de marcar el rumbo de nuestras vidas. Si yo quiero ir al norte con una brújula y pongo la brújula al revés, posiblemente voy a ir al sur. Si la brújula de mi vida no está basada en la esperanza de Cristo, voy a encontrar muchas otras cosas en este mundo que marquen el rumbo. Nuestro rumbo debe estar en la esperanza de su llamamiento, que es nuestro encuentro con Cristo y nuestra redención total y absoluta cuando Él venga. Aunque esto ya ha comenzado, estamos viendo sombras de lo que va a ser. Por eso es importante conocer, conocer y conocer más y más. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Y pensaba, cuando leía esto, pensaba en que las riquezas de un pirata del siglo XVII, por ejemplo,
sería un cofre lleno de tesoros, ¿verdad? Sería un cofre lleno de oro, de monedas, de objetos preciosos, pero ese cofre contenía cosas temporales y ese cofre tenía fondo. Tú podías meter la mano y encontrar el fondo. Las riquezas de Dios son infinitas, no tienen fin. Podríamos decir que el cofre donde están los tesoros de Dios es como el bolso de Mary Poppins. Puedes sacar de ahí y sacar y nunca cansarte de sacar cosas, por muy grandes que sean. Porque Dios es infinito, es insondable, es inescrutable y sus riquezas también lo son. Y algunas de esas riquezas las ha compartido con su iglesia, con nosotros. Por eso es importante conocer las riquezas de su gloria. Y parte de esas riquezas de su gloria están en su palabra. Cuanto más conozca de Dios, cuanto más conozca sus riquezas, más admirado me voy a quedar y más deseando voy a estar servir al Dios de gloria. Por eso es importante conocer las riquezas de Dios. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y qué riquezas? Hemos visto algunas de esas riquezas aquí en Efesios. Lo podría volver a repetir, que nos ha bendecido con bendición espiritual en los lugares celestiales, nos ha escogido, Y podría enumerar otra vez todas estas cosas y irme a muchos otros pasajes de la palabra y ver cuáles son las riquezas de su gloria. Cuando abro la palabra debería ser como cuando abro un tesoro. Voy a encontrar las riquezas eternas y espirituales de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Podemos ir en cada momento a mirar y a ver las riquezas de Dios para con nosotros, que son muy extendidas y muchas. Esto debería traer ánimo a nuestra vida. Esto va a traer gozo a nuestra vida. Esto va a dar sentido a nuestra vida. Esto va a hacer que no nos perdamos en situaciones o en cosas que nos puedan ocurrir, porque vamos a ver la belleza de Cristo en nuestras vidas. Por eso la oración de Pablo aquí no son por cosas materiales, sino que es para que su corazón sea iluminado por Cristo y por su conocimiento. Y yo deseo esto también para mí y para esta iglesia, que sea lleno del conocimiento de Cristo, para que nuestras vidas estén en buen rumbo. Y luego hay otro aspecto que dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Y esto me asombra. Cuando estás atravesando una mala situación, cuando estás deprimido, cuando estás en tribulación o en angustia, cuando estás pasando necesidad física, cuando estás atravesando una enfermedad y no comprendes las cosas, cuando te ocurren cosas, cuando tienes una pérdida, etcétera, cualquier cosa que se te ocurra o cualquier cosa que estés viviendo o que esté yo viviendo, debo de ser consciente. O también cuando estoy experimentando una tentación día tras día tras día y sometido a esta tentación, debo de ser consciente de una cosa. El poder del Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, que le ascendió a los cielos y que le dio un lugar que es sobre todo nombre, ese poder del Dios infinito, el que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, el Dios todopoderoso, el poder de ese Dios es el que actúa en nosotros. Por eso es importante conocer este detalle. Porque cuando somos conscientes de que es el poder del Dios Todopoderoso el que está actuando en nosotros, vamos a Él con confianza. Estoy siendo tentado, Señor, tu poder es todo. Es lo que sostiene todas las cosas. Y es el que actúa en mí. ¿Creo en esto? Entonces cualquier situación, cualquier tentación, cualquier problema será como nada. Porque el Dios Todopoderoso que trasciende los cielos y el universo me da su poder. ¿Somos conscientes de lo que esto significa? Es mucho más allá de lo que podemos entender, pero es una realidad espiritual. Así que si
somos iluminados en la esperanza de su llamamiento, somos iluminados en las riquezas de su gloria y somos iluminados de que el poder suyo es el que actúa en nosotros. Eso va a abrir cualquier penumbra que pueda existir, cualquier niebla. No sé si alguna vez habéis conducido en una niebla espesa, no se ve nada, o en una oscuridad absoluta sin faros, no se ve nada, en cualquier momento te vas a estrellar. Pero esto se abre, esto desaparece cuando la iluminación de Cristo es lo habitual en nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a ver un poco el poder que Dios, o mejor dicho, sí, el poder de Dios actuando en Cristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, murió en una cruz por nuestros pecados, pero el Dios que creó todo, el que es todopoderoso, ese Dios fue el que le resucitó de los muertos. Ese Dios es el que le sentó a la diestra en los lugares celestiales, donde todavía está, y desde donde un día regresará. Ese Dios es el que le puso por encima de todo principado, autoridad, potestad, todo tipo de ángeles, todo tipo de seres angelicales creados, todo dominio y toda autoridad de demonios también, de seres angelicales que están con el Señor y que no están con el Señor. Todo tipo de ser creado, Dios le ha puesto a Jesús por encima. Y no dice por encima, dice muy por encima, versículo 21. Infinitamente por encima, porque el poder de Dios es infinito y el poder de cualquier ser creado es muy finito. Ese es el Dios que opera en nosotros, que opera en la Iglesia poderosamente. Cuando somos conscientes de estas riquezas, ¿no se conmueve tu corazón? ¿No se mueve tu vida? ¿No te entra anhelo de conocer más y de servir más y más al Señor? Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En todas las épocas, da lo mismo. Dios está por encima de todas las cosas y ha puesto a Jesús por encima de todas las cosas. Y ese Jesús es el que ha muerto por nosotros y el que está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Total y absoluta garantía de todas sus promesas y de todas sus riquezas. ¿Hay algo más seguro en este mundo? Nada más seguro en este mundo. Todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio. Punto y final. Y si nos podemos seguir rebuscando en las riquezas, ¿no?, de su gloria, en los tesoros. Y es que nosotros somos coherederos con Cristo. Él ha heredado todas las cosas y nosotros heredaremos todas las cosas con Cristo. ¿Porque lo merezcas? No, por su misericordia, porque Él murió en la cruz, porque Él ha querido que sea así. Él ha querido que sea así. Vamos a entrar en el conocimiento que tenemos de la Iglesia. Y esto me ha impactado un poco. ¿Qué es la Iglesia? Pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la Iglesia. Lo vemos en numerosos pasajes. Vamos a ir a Efesios 5, está cerquita. Efesios 5, y vamos a leer. Aquí está hablando sobre el marido y la mujer, pero está haciendo un paralelismo entre Cristo y la Iglesia y entre cómo es la relación entre Cristo y la Iglesia. Y es interesante leerlo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Ese es Cristo. Pero considera que siendo él la cabeza, nosotros somos su cuerpo. No porque seamos algo especial, sino porque él ha querido que así sea, para su gloria. Si seguimos leyendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una Iglesia en toda su gloria,
sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando miramos a la Iglesia hoy en día y vemos personas tan pecadoras y nos vemos a nosotros mismos, decimos, pero si qué santo e inmaculado, si somos todos unos miserables. Bueno, perdón si alguien se siente ofendido, ¿no? Pero en realidad somos todos muy miserables. Yo me considero así. Pero es que Cristo está mirando más allá. Es que Cristo murió por esa miseria. Y aunque ahora somos una iglesia imperfecta, para el Padre somos una iglesia gloriosa. Y un día seremos una iglesia literalmente perfecta, inmaculada y sin mancha. Pero ya somos sin mancha a través de la sangre de Cristo. Dice en el 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia, no con referencia al matrimonio, que también puede ser un misterio. Pero el gran misterio es la relación entre Cristo y la Iglesia y cómo Cristo ha hecho eso posible y cómo Dios ha permitido que esto sea así, porque es un misterio. Es un misterio. También la define, como he dicho, como la esposa. Nosotros somos la esposa de Cristo. No hay nada más íntimo para un hombre que su esposa. Y no hay nada más íntimo para Cristo que su iglesia. Somos un edificio cuya piedra que sostiene todo ese edificio es Cristo. Luego Él también está en ese edificio. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto es la iglesia. Pero además, en el texto que estamos hoy, dice de la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo hemos visto antes, ¿verdad? Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y está unido directamente al cuerpo. Nos considera su propio cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Pero lo que dice al final del versículo 23 me deja loco. Me deja loco. Dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. No porque seamos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y mi pregunta es, ¿le estoy dando la importancia a la iglesia que vemos aquí? ¿Realmente le estoy dando la importancia que tiene para Dios la iglesia? Porque tiene importancia. Está diciendo aquí que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y esto no quiere decir que Cristo no esté pleno. Cristo está totalmente pleno. Dios es pleno. No necesita nada ni nadie para ser pleno. No está diciendo esto. Está diciendo que Dios ha querido que la iglesia sea la plenitud de Cristo. Porque Él ha querido. Hasta ese punto llega la importancia de la iglesia para Dios. Entre otras cosas porque la iglesia ha costado la vida del Señor Jesucristo y su sangre. Y ha estado dispuesta a dar su vida y su sangre por su iglesia. La iglesia es importante, pero ¿le damos importancia nosotros como individuos a la iglesia? ¿Tengo realmente un compromiso pleno con el Señor Jesucristo y con su iglesia? Yo a veces he escuchado a personas, no de este ámbito, decir, bueno, yo creo en el Señor, pero no necesito la iglesia. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La iglesia es necesaria para el crecimiento de cada uno de nosotros, porque es lo que Cristo ha puesto como medio. Y nosotros debemos de valorar lo que Cristo ha dejado como medio de gracia. Debemos valorarla. Debemos comprometernos con ella. Debemos ser conscientes de esta riqueza que Dios ha dejado. Otra riqueza más. Cuando vemos un pasaje así, podemos hacernos muchas preguntas de cómo estamos caminando, pero también podemos ver las realidades de cómo Cristo tiene tanta misericordia, tanto amor, de cómo Cristo ha hecho una obra muy por encima de nuestro conocimiento,
de que cuando tomamos del pan y del vino, recordamos que Cristo murió por nosotros y derramó su sangre, pero ese acto está mucho más por encima de lo que podemos imaginar o pensar o entender, porque Dios es inescrutable y sus acciones también lo son. Todo esto, cuando estudiamos estas cosas, cuando vamos a la palabra, cuando vamos en oración, eso mueve nuestras vidas. Las mueve para servirle más y más, para tener un rumbo fijo en su herencia, para que Él sea nuestra brújula y nuestra ruta y nuestra meta. Pero cuando perdemos esto de vista, entonces nos perdemos en las cosas de este mundo. Y ya sabemos cuáles son las cosas de este mundo: materiales, temporales, pecaminosas, que no tienen provecho para nosotros. Aunque está bien, porque vivimos en este mundo, no tenemos que irnos a un monte y aislarnos de este mundo. Es más, el Señor dijo que debemos estar en este mundo para predicar en el mundo y para hablar a otros de Cristo. Pues hermanos, dice en Efesios 3:14, por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fijaros por lo que ora el apóstol Pablo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, del 14 al 21. Precioso pasaje, que en él vemos el deseo de Pablo, que vemos aquí en este mismo pasaje, que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Que así sea, hermanos, que así sea. Que Dios nos dé esa iluminación a través de su palabra, que Dios ponga en nuestros corazones el anhelo de ir a Él, el anhelo de conocerle, el anhelo de su palabra, el anhelo de orar, el anhelo de servirle, el anhelo de tener un compromiso verdadero y fuerte en la Iglesia, el anhelo de servir a los demás, el anhelo de no mirarme el ombligo, sino mirar a los demás y mirar a Cristo. Que así sea, hermanos. Amén.